Fukui Takeri-kucha, Kuchiika, Kuchiika. Nací ahí en Lencón. Lencón es una comunidad huarpe ahí muy nombrada. La particularidad es que nunca nadie me dijo que yo era huarpe hasta cuando pasaron unos años y de grande empecé a entender que éramos huarpes y vivíamos ahí. Tengo una raíz guayama, una raíz huaquinchay. Y tengo parientes en todas las comunidades de San Luis, de San Juan y de Mendoza, que en realidad el pueblo huarpe está como, no está regido por esos límites políticos que tienen las provincias, sino que es más territorial y tienen como otra visión del territorio. Mi nombre es Carlos Reinaldo Villegas, el mismo nombre que mi papá. Y también tengo mi nombre indígena es Taquier. Taquier quiere significar algo así como el que habla o el que se comunica a través del movimiento o de la expresión del arte. Y también tiene una cuestión con la comunicación entre la naturaleza y las comunidades indígenas. Ese es como el trabajo que se le asigna a un taquier. Siempre en la comunidad huarpe Pincanta, por lo menos, que es mi comunidad, solemos trabajar, o en realidad no trabajar, sino acompañarnos con el chañar, la algarroba y la jarilla y el junquillo, como seres que trabajan, hermanos del pueblo del monte, sería como la naturaleza. El chañar tiene mucho que ver con la mujer y su trabajo con el monte, con el desierto. Y el algarrobo es más masculino. La jarilla es muy sanadora y la jarilla limpia mucho. La jarilla tiene una relación muy estrecha con el gran misterio que sería como un ser supremo, pero no es un dios, es como, no sé, es como el sol puede existir sin nosotros, pero nosotros no podemos existir sin el sol. Entonces, en esa relación se puede tomar a ese ser como superior. Y la jarilla, y a través de su humo y a través de sus componentes, se relaciona directamente con esos seres supremos. En el 2012 tengo ahí como unos pequeños encuentros con esa identidad, y si bien antes ya lo venía medio como sabiendo y qué sé yo, en el 2012 empieza como una parte de este trabajo de revitalización de la identidad, y que viene en paralelo, o en realidad viene contextualizado en una apertura que hacen todos los pueblos indígenas en el 2012. Todos los pueblos indígenas abrieron sus sabidurías para comenzar a nombrar una nueva era, que era la del Pachacuti, y luego de esa declaración que hacen los pueblos indígenas se empieza a reforzar por todos lados, o a aparecer en realidad por todos lados, en mi familia, en mis tíos, en amigos, empiezan a aparecer las raíces indígenas. Empezó como una suerte de conocimiento o autoconocimiento, incluso interno, familiar. Y se empiezan como a reconocer también las identidades indígenas, y a través de ese reconocimiento también aparecen las expresiones artísticas, las visiones del territorio, las miradas sobre la espiritualidad, la relación con nuestras familias. Empieza como a cambiar un montón de cosas que incluso todavía hoy yo estoy en el camino del Taitas, pero yo todavía soy muy pibe se diría, ¿no? Todavía soy muy pibe para explicar muchas cosas. Sí las percibo, sí las siento, sí las trato de expresar y las busco
implementar en mis movimientos o en mis expresiones artísticas, pero todavía yo no las puedo poner en palabras y por eso también están los omtas o las omtas, que son autoridades espirituales que se dedican a explicar estas cosas, ¿no? Esto es, no sé si lo conocen, esto es una de las Islas de Pascuas, que yo tuve una relación también muy, muy fuerte con esas en un proceso de mi vida también, y un hermano amigo me regaló una de esas. Y después esta es de la cultura alamillo. Esto es un rezador, está rezando, está mirando hacia arriba, está rezando, está arrodillado, que también me lo regaló el mismo hermano. La danza empieza desde niño, de muy chico, en el pueblo donde nací, en Encón. Comienza ahí como mis primeros recuerdos que tengo con la danza son desde muy niño, con el folclore tradicional, que bailé mucho tiempo el folclore tradicional y que empezó como a desencadenar un montón de cosas ahí en relación a la sensibilidad que puede generar el arte, ¿no?, en las personas. Entonces esa práctica constante de la danza y del folclore me fue encaminando a relacionarme con otras expresiones de la danza. Fue folclore tradicional, folclore estilizado, después pasamos al folclore contemporáneo y después terminé en un folclore imaginario con un grupo del Javier Bautista, el grupo Andanzas, que también fue una etapa de mi proceso artístico muy importante. Y nada, creo que ahí fue el disparador donde yo empecé a practicar un poco más las danzas contemporáneas, entré a trabajar un poco el butó. Todo eso después decantó en una expresión propia, que en el momento de que empieza a surgir sino la identidad indígena, empieza a surgir, se mezcla con todo esto que yo venía haciendo yo o procesando yo. Y ahora actualmente estoy en un trabajo más de recuperación y de puesta en vigencia de danzas nativas, indígenas. Actualmente estoy en ese proceso. El circo aparece cuando yo egreso del Bellas Artes en el 2001. En 2001 una situación muy compleja también del país, donde con un grupo de amigos armamos un grupito empezamos a practicar los malabares, empezamos a trabajar de alguna forma como juego, trabajar jugando en los semáforos. Luego de los semáforos empezamos a trabajar de forma como artistas callejeros en las plazas, armando espectáculos de humor y de técnicas de circo. Y eso fue una etapa nada más, un tiempo, y luego eso me fue como conectando con otras artistas. El circo tiene una particularidad muy bonita, que es itinerante, es viajero, entonces me conectó mucho con el viaje, con gente que viaja mucho. Entonces comencé a viajar y a conocer otros proyectos de circo y otras miradas del circo también. Luego ya fui como entrando de nuevo a esta idea de integrar todas las cuestiones que me vayan interesando y tenía la posibilidad de practicarlas, las integraba. Y bueno, igual todo ese proceso de integración y de encuentro con artistas de circo decantó en la compra con unas amigas y unos amigos. Nos compramos una carpa de circo que ahora está en el Parque de las Naciones, en plena refacción, y con todo este contexto pandémico está como parado, pero nada, recibimos un subsidio de Nación, armamos la mitad del techo, no sé, no es grande, una carpita que debe tener una capacidad de 120 personas, y nada, un proyecto re bonito que estamos ahí a punto de estrenar, que también ha sido una compañía en todos los procesos artísticos que he tenido. El circo ha sido como la pizca de alegría que ha tenido el proceso, ¿no?
Lo del videodanza fue una experiencia, primero con una maestra que es Valeria Licio, que ahora está viviendo en las Islas Canarias. En realidad había un taller que se llamaba Taller de Movimiento, que era una cuestión así de laboratorio de movimiento, donde se empezaron a generar estas propuestas de videodanza. A mí me tocó trabajar con el caballo como concepto, como inspiración. Entonces, desde ir a los potreros a mirar caballos y recordar caballos de la niñez, hacer todo un trabajo así de investigación antes de llevarlo al cuerpo. Y todo eso enmarcado en una producción audiovisual, de salir a filmar, de bailar un momento, parar, bailar otro momento, volver a cortar, y que también es otra forma de trabajar, ¿no? Con esto se limpia. Con esto lo limpiamos los huarpes. Este casi siempre se usa para limpiar de sonidos, para limpiar de, más que nada, los ruidos que solemos tener así a nivel mental y a nivel espiritual también. Son prácticas muy antiguas que vengo tratando de rescatar, y hay comunidades que la están haciendo mucho. Y son medicinas muy antiguas que se aplican a otro tipo de necesidades sanitarias, ¿no? El arte comenzó siempre desde una práctica europeizada de las posibilidades que existían en ese momento y que siguen existiendo. Ahora, actualmente, mi visión del arte está tomando otro rumbo y que tiene mucho que ver con este resurgimiento de la identidad indígena en mí y en mi familia. Entonces, el arte ahora está tomando otro significado y está más referido a un servicio que se tiene que hacer para la tierra, para la naturaleza y para el vivir de las comunidades. Eso de las formas de expresarte terminan siendo también una forma de producir el arte, producciones artísticas con las que vos te puedas mantener y vivir tranquilamente o de alguna forma en la sociedad. Pero la visión indígena sobre el arte es totalmente al servicio, y ese servicio sí no entra en los cánones de producción artística, cómo se vive el arte en las ciudades o en este sistema más que se ha implementado desde hace 500 años de esta manera, ¿no? Entonces, la visión sobre el servicio del arte no entra como una producción artística, entonces no se puede vivir del arte indígena concretamente. El arte al servicio se encuentra en un sentido ritual, que en realidad es de donde viene el arte en sí, estudiado así desde las formaciones más tradicionales. El arte o la danza o el teatro también viene como desde el ritual, pero el ritual nunca desapareció. Los rituales todavía siguen sucediendo, y es ahí donde se ve el servicio del arte y no se ve el producto del arte. El proyecto se llama Recolección de Expresiones Artísticas del Pueblo Huarpe.
Es un trabajo de autoetnográfico que comienza así con una recuperación de raíces propias y luego se empezó a vincular con otros trabajos o otras expresiones así, otros trabajos que han hecho otras personas, y en ese proceso he ido encontrando familiares, muchos familiares que todavía están sosteniendo, incluso viviendo en los mismos lugares donde vivían las comunidades antes de que llegara la conquista. Incluso en esos lugares donde viven mis familiares se encuentran todavía puntas de flecha o alfarería, cementerios aborígenes. Alrededor de todo de esas cosas todavía siguen viviendo las personas nativas. Cuando vuelvo a eso, vuelvo con una mirada ya formada por los estudios o los trabajos que venía haciendo yo, la formación que venía haciendo en danza y en teatro, que es todo con mucha base europea, ¿no? Entonces, llegar ahí a esas comunidades y empezar a entender, a ver que el arte se entendía de otra forma, que el arte se entendía como lo contaba recién, que era como más para servir que para producir. Entonces ahí como que hice un choque muy importante que generó muchísimos disparadores para mí a la hora de abordar el arte en sí mismo. Y en eso, bueno, recuperé unos cantos ancestrales que se han dado ahí en un círculo de taitas. Yo pertenezco al círculo de taitas, son todos maestros indígenas, maestras indígenas, y también en ese mismo trabajo se genera una recuperación de la lengua, que ese también es un trabajo muy sensible, muy fuerte. Se empiezan como a visibilizar cosas que ni siquiera están escritas, entonces eso también empieza a encontrarse con las visiones académicas que tenemos porque me considero todavía de ese lado también. Empezar a encontrarse con esas cosas, por un lado a mí me pareció muy interesante, muy bello, pero por otro lado me generó muchísima incertidumbre. Y después tuve la posibilidad de viajar a Perú, a Brasil y a Colombia, por el Amazonas. Hicimos un recorrido con mi compañera ahí por diferentes pueblos indígenas, muchos pueblos ahí, hay demasiado, no sé si demasiada la palabra, pero hay un montón. Y ahí también fui encontrando diferentes expresiones, danzan mucho para los frutos, para los animales, mucha danza. Entonces ahí fui encontrando un montón de herramientas que cuando vuelvo de ese viaje del Amazonas, antes de que se prendiera tristísimamente fuego, cuando vuelvo del Amazonas comienzo un trabajo más intenso de recuperación de las danzas. Y es bastante primario, todavía está como muy nuevo y tiene que hacer como un proceso, un camino en las comunidades huarpes para que recién pueda salir como teñido de esa identidad huarpe, ¿no? Y no que sea una sola interpretación mía. Estaba en Buenos Aires y llegué a San Luis un día antes de que se decretara el distanciamiento social y obligatorio. En Buenos Aires se estaba viviendo muy intenso, muy fuerte. Habían situaciones muy fuertes, muy violentas, mucha info, mucho cartel. Sí, yo entendí que era algo bastante grave, así que me volví. Llegué acá y bueno, se decreta el distanciamiento social y obligatorio. No pensé que iba a ser tan largo, sinceramente. Entonces al mes y medio ya tenía cierta inquietud por moverme, o sea, ya estaba deseando mucho salir a caminar aunque sea al monte, subirme a una montaña, bailar por ahí. Decantó en que corrí todos los muebles de mi cocina, me compré un piso de goma, armé un gimnasio allá dentro de la cocina y
y empecé a trabajar en un estado como más íntimo. El movimiento en general total se empezó así a nivel mundial, empezó como a reducirse, entonces esa sensación también la tuve. Entonces tuve mucho tiempo de meditación. Yo creo que ha tenido muchos procesos, por lo menos en mí, esto de la pandemia ha tenido un proceso al principio, me pasó eso, ya ahora, hoy, ya más relacionado con estas herramientas virtuales que tenemos como para comunicarnos, o por lo menos se han abierto ahora para comunicarnos, sí se están generando propuestas artísticas de movimiento y de danza en ese sentido, de teatro, de circo. Entonces ahí yo he sentido que como que se abrió un caminito donde poder ahí empezar a aportar desde el arte con la sociedad, ¿no? Porque en realidad al final yo siento que sí, el arte está ahí como al servicio de la sociedad, está como para acompañar procesos muy fuertes, y yo creo que el proceso que está viviendo la humanidad es muy fuerte. El OMTA de mi comunidad decía, antes de que pasara todo, armaba charlas, hablaba un montón y siempre decía, bueno, pero si no escuchan a los aborígenes, que están tocando la campana a los aborígenes, che, deténganse, párense, y si no lo escuchan van a tener que escuchar a la naturaleza. Cuando hablan a la naturaleza, hablan los supremos, y en esos términos nosotros no tenemos nada que hacer, solamente sostener nuestra vida como podamos, y yo creo que el arte o los artistas o les artistas estuvimos en una situación de emergencia en un principio, no sé, aún también, ahora también están en emergencia, pero se han abierto unas posibilidades y una relación con estos nuevos lenguajes, y eso me parece que es algo que se puede aprovechar bastante. Un mensaje para la humanidad. Yo creo que el mensaje lo tiene la naturaleza. Yo creo que el mensaje está ahí y es muy fácil de leer, es muy simple de entender. Sí creo que es muy complejo a la hora de responsabilizarse y a la hora de tomar acciones en relación a ese mensaje, ¿no? Pero el mensaje lo tiene la naturaleza. Creo que nosotros o nosotres como humanos solamente tenemos que estar ahí entendiendo que ese es nuestro trabajo, escuchar la naturaleza y saber que somos un momento en la eternidad de la Tierra, somos solo un momento, o sea, no sé, hay que disfrutarlo y en ese disfrutar tratar de que todos lo puedan disfrutar también. Lecha y che,